Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura de Elevación a la Conciencia de Krishna. Capítulo 4, Conociendo a Krishna tal como es. No necesitamos ninguna cualificación elevada para ofrecer oraciones a la Suprema Personalidad de Dios. Cualquiera que sea nuestra posición social o intelectual, podemos ofrecer oraciones. No tenemos que ser muy eruditos ni muy cultos, ni tenemos que presentar nuestras oraciones con palabras bien seleccionadas que sean poéticas, retóricas o metafóricas. Nada de esto es necesario, aunque si está ahí es muy bonito. Simplemente tenemos que expresar nuestros sentimientos, pero para poder hacerlo tenemos que ser conscientes de nuestra posición. Una vez que somos conscientes de nuestra posición, nuestros sentimientos pueden expresarse sinceramente y de forma automática. ¿Cuál es nuestra posición? Esto lo enseñó el Señor Chaitanya Mahaprabhu, quien nos enseña cómo orar en su oración Nadanamna Chanamna Sundarim Kavitamba Chagadisha Kamaye Mama Chammani Chammanishvare Bhavatar Bhaktira Haitukitu Ahí. Oh Señor Todopoderoso, no tengo ningún deseo de acumular riquezas, ni de disfrutar de mujeres hermosas, ni tampoco deseo ningún número de seguidores. Lo único deseo es tener tu servicio devocional sin causa en mi vida, nacimiento tras nacimiento. Shishastaka 4. En esta oración la palabra Jagadisha significa el Señor del universo, Jagat significa universo, Eisha significa Señora. Ya seamos hindúes, musulmanes, cristianos o lo que sea, debemos reconocer que existe un controlador supremo de este universo. Esto no lo puede negar nadie que tenga fe en Dios. Nuestra convicción debe ser que nuestro Padre Supremo es Jagadisha o el Señor de todo el universo. Solo el Señor Jagadisha tiene el control de todos los demás que están controlados. A los ateos, sin embargo, no les gusta este término porque les gusta pensar que tienen el control, pero en realidad no es así. Todos los seres del mundo material están sujetos a las tres modalidades de la naturaleza material: bondad, pasión e ignorancia, pero el Señor Supremo está por encima de estas modalidades. Trivirgunamair Babair Evi Sarvam Idam Chagat Mohitam Navijanati Mam Evyaparam Avyayam. Engañado por las tres modalidades, bondad, pasión e ignorancia, el mundo entero no me conoce a mí, que estoy por encima de ellos y soy inagotable. Bhagavad Gita 7.13. La Brahma Samhita también nos da información acerca de Jagadisha, el Supremo. En esa obra el Señor Brahma dice que el controlador supremo es el propio Señor Krishna, Ishvara Parama Krishna. La palabra Ishvara significa controlador y la palabra Parama significa supremo. Todos nosotros somos controladores en cierta medida. Si no tenemos nada que controlar, a veces tenemos un perro o un gato para poder decir: mi querido perro, por favor ven aquí. De esa manera podemos pensar: yo soy el controlador. Sin embargo, a veces las tornas se invierten y descubrimos que el perro controla al amo. Esto sucede porque en realidad nadie es el controlador y todos están controlados. Desafortunadamente olvidamos esta situación y este olvido se llama Maya. Nos negamos a aceptar a cualquier controlador de este universo porque si aceptamos un controlador tenemos que rendir cuentas por nuestras actividades pecaminosas, tal como cuando aceptamos el gobierno tenemos que rendir cuentas por nuestras actividades ilícitas. Nuestra posición es que queremos continuar con nuestras actividades pecaminosas y por lo tanto negamos la existencia de un controlador. Este es el principio básico del ateísmo. La propaganda actual de que Dios ha muerto se difunde porque la gente quiere seguir siendo sinvergüenza sin restricciones. Este es el principio básico que subyace a la negación de la existencia de Dios. Pero por mucho que negamos su existencia, Él no morirá. En este sentido hay un proverbio bengalí que dice Shakuni Shape Goru Marara Na. La palabra Shakuni significa buitre. A los buitres les gustan los cadáveres de animales, especialmente el cadáver de la vaca. A veces un buitre puede pasar días sin un cadáver, por eso este proverbio dice que el buitre maldice a la vaca deseando que muera.
Pero esto no significa que la vaca muera solo para complacer al buitre. De manera similar, estos buitres ateos quieren ver a Dios muerto para poder disfrutar pensando: ahora Dios está muerto y puedo hacer lo que quiera. Debemos saber entonces con certeza que existe un controlador. Ese es el comienzo del conocimiento. ¿Por qué deberíamos negar esta verdad? En cada campo de actividad encontramos algún controlador finito, así que ¿cómo podemos negar la existencia de un controlador infinito en esta creación? No es sin razón entonces que el Señor Chaitanya Mahaprabhu utiliza particularmente esta palabra Jagadisha, Señor del Universo. Él no inventó el término, pues se encuentran en muchos mantras védicos diferentes, por ejemplo, Tavakara Kamalavare Nakam Adbhuta Shringam, Dalita Hiranya Kashiputa Nuvringam Keshavadrita Narahari Rupajaya Jagadishakare. Oh mi Señor, tus manos son muy hermosas como la flor de loto, pero con tus largas uñas has destrozado a la avispa Hiranyakashipu. A ti, Señor del Universo, te ofrezco mis humildes reverencias. Hiranyakashipu era un ateo que negaba la existencia de Dios, pero Dios vino como el Señor Nishingadeva, una encarnación mitad hombre, mitad león, y lo mató. Por lo tanto, se alaba al Señor como el controlador supremo del universo y de todas las entidades vivientes. Jagat Jagadisha Hare. También hay otra oración, Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatume. Oh Señor del Universo, por favor, hazte visible para mí. En todas estas oraciones y en muchas otras se reconoce al controlador supremo del universo. Todos están tratando de convertirse en controladores supremos, pero no es posible mediante el esfuerzo individual, comunitario o nacional. Como todos están tratando de ser supremos, hay una gran competencia en el mundo. Sin embargo, el mundo está creado de tal manera que nadie puede volverse supremo. Independientemente de la posición en la que nos coloquemos, encontraremos que alguien es inferior a nosotros y que alguien es superior. Ningún individuo puede decir soy el supremo, nadie está por encima de mí, tampoco puede decir soy el más inferior, nadie está por debajo de mí. Una vez que pensamos que somos los más inferiores, inmediatamente encontraremos que alguien es inferior a nosotros, y una vez que pensamos que somos supremos, inmediatamente encontramos que alguien es superior. Esta es nuestra posición. Sin embargo, la posición de Dios no es así. En el Bhagavad Gita, Krishna afirma su propia superioridad de esta manera. Mata parataram nanyat kinchit asti danam chaya. Mai sarvam idam protham sutremani gana iva. Oh conquistador de riquezas Arjuna, no hay verdad superior a mí, todo reposa sobre mí como perlas ensartadas en un hilo. Bhagavad Gita 7.7. Dios es asamardua, o lo que significa que nadie es igual o superior a él. Si encontramos a alguien que no tiene superior, podemos aceptarlo como Dios. Dios puede definirse como alguien que no tiene superior ni igual. Esta es la versión védica. En los Upanishads se dice Natat Samash Chavyatikash Chadrishate, nadie es igual o superior a él. Otra característica de Dios es que él no tiene nada que hacer. En el mundo material, cuando a un hombre se le considera muy importante, siempre tiene un gran número de cosas que hacer. El presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, es considerado el hombre supremo del país, pero tan pronto como hay algún disturbio en Europa Central o en cualquier otro lugar del mundo, inmediatamente tiene que convocar una reunión de su gabinete para considerar cómo tratar la situación, de modo que incluso a él se le exige que haga muchas cosas. Si no hace nada, ya no es el hombre supremo. Sin embargo, en las escrituras védicas encontramos que Dios no tiene nada que hacer. Natasya Karyam Karanam Chavidyate. Krishna puede actuar de muchas maneras en el mundo, pero no es porque se lo pida que lo haga. Esto es lo que indica en el Bhagavad Gita. Name partashti kartavyam trishulo keshu kinchana. Nanabhaptam abhaptavyam varta eva chakarmani. Oh hijo de Prita, no hay ningún trabajo prescrito para mí, ninguno de los 3 sistemas planetarios.
No tengo necesidad de nada ni de conseguir nada y aún así estoy ocupado en el trabajo. Bhagavad Gita 3.22. En este sentido es interesante observar que un caballero europeo que fue a Calcuta y visitó varios templos, notó que en el templo de la diosa Kali la deidad tenía una figura muy feroz, con una hacha en la mano y estaba cortando las cabezas de los demonios y usándolas como guirnaldas. En otros templos vio a la deidad involucrada en actividades similares, pero cuando llegó al templo de Radha Krishna dijo: encuentro que en este templo hay Dios. Cuando se le preguntó cómo llegó a esta conclusión, dijo: en todos los templos vi que la deidad estaba haciendo algo, pero aquí veo que Dios simplemente está tocando una flauta y disfrutando. Obviamente no tiene nada que hacer. Esta es una conclusión muy inteligente, de hecho es la conclusión védica. En la actualidad se está poniendo de moda que la gente afirme que se está convirtiendo en Dios mediante la meditación. Esto significa que mediante la meditación es posible transformarse en Dios. En otras palabras, Dios medita y mediante su meditación se convierte en Dios. Todo esto es una tontería. Dios es Dios y siempre fue Dios y siempre será Dios. Incluso cuando era un bebé en el regazo de su madre, Krishna es Dios. No se requería meditación, ni austeridad, ni penitencia. Cuando Putana, la bruja demoníaca, vino a envenenar al bebé, Krishna se presentó como una hermosa jovencita y le preguntó a Madre Yasoda: «Oh Yashoda Mai, tienes un bebé muy bonito, ¿podrías ser tan amable de entregármelo para que pueda amamantarlo?» Yashoda era una mujer de aldea muy sencilla y le dijo: «Oh sí, puedes llevarte a mi hijo». Putana se había untado veneno en los pechos y tenía la intención de matar a Krishna dejándolo que se los chupara. Ese es el espíritu demoníaco. Los demonios siempre están queriendo matar a Krishna para poder decir: Dios está muerto, no hay Dios, Dios es impersonal. Krishna fue tan bondadoso con Putana que le permitió que lo amamantara, pero cuando le chupó los pechos no solo le succionó el veneno, sino también la vida. Putana cayó al suelo muerta y se transformó inmediatamente en su forma demoníaca original. Así que eso es Dios. En el regazo de su madre Él es Dios. Él no tiene que volverse Dios mediante la meditación, la penitencia, la austeridad o siguiendo reglas o regulaciones. Él es sustancial y eternamente Dios y no tiene nada que hacer. Si alguien afirma que puede volverse Dios adorando a tal o cual deidad o meditando, debemos asumir inmediatamente que no es un Dios sino un perro. Para entender a Dios debemos tener cuidado de aceptar únicamente la conclusión védica: Natasya karyam karanam chavidyate. Dios no tiene nada que hacer, porque tendría Dios que hacer algo para volverse Dios. Si fabricamos oro, ese es oro artificial, no oro verdadero. El oro es natural y de manera similar Dios es natural. En sus pasatiempos infantiles, en el regazo de su madre, Él es Dios. Mientras juega con sus novias, Él es Dios. Mientras baila, Él es Dios. Mientras pelea en Kurukshetra, Él es Dios. Mientras está casado con sus reinas, Él es Dios, y mientras habla, Él es Dios. No hay ninguna dificultad para entender a Dios. Todo lo que se requiere de nosotros es que escuchemos a Krishna. En el Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna: Ham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate iti matva vashantemam buddha bhava samambitaha. Yo soy la fuente de todo, de mí fluye toda la creación. Sabiéndolo, los sabios me adoran con todo su corazón. Bhagavad Gita 10.8. Esto significa que Shri Krishna es la fuente del Señor Shiva y el origen de Vishnu y de Brahma, y por supuesto de todos los demás semidioses y demás criaturas vivientes. Él dice: Mamai Vansho Shiva Loke Shiva Bhutas Sanatana Manashastanindriyani Prakritistani Karshati. Las entidades vivientes de este mundo condicionado son mis partes fragmentarias y son eternas. Pero debido a la vida condicionada lucho muy arduamente con los 6 sentidos, entre los que se incluye la mente. Bhagavad Gita 15.7. En el Brahma Samhita, el señor Brahma explica que si buscamos a Dios, aquí está Dios. Premanjana chururita bhakti vilochanena shantasadaiva hridayeshu vilokayanti yam shamasundaram achintya guna swarupam govinda adipurusham tam aham vechami. Yo adoro a Govinda, el Señor primordial, quien es Yamasundara Krishna mismo, con inconcebibles e innumerables atributos, a quien los devotos puros ven en lo más profundo de su corazón, con el ojo de la devoción tenido, con el ungüento del amor. Brahma Samhita 5.38.
En la literatura védica hay descripciones similares por todas partes, pero los sinvergüenzas y los demonios son tan obstinados que aunque los 12 acharyas modelo, Brahma, Narada, Shiva, Bhishma, los Kumaras, Kapila, Manu, etc., y Vyasa, Devala y muchos otros devotos confirman que Krishna es el Dios Supremo, y ellos siguen negándose a aceptarlo. El señor Chaitanya Mahaprabhu también confirma que Krishna es el Dios mismo, y el Srimad Bhagavatam dice Krishnastu Bhagavan Swayam. El Srimad Bhagavatam da una lista de todas las encarnaciones de Dios y finalmente concluye que el nombre Krishna que aparece en esa lista indica la suprema personalidad de Dios, mientras que todos los demás nombres representan manifestaciones o encarnaciones. Ete Chamsha Khala Pumsha, Srimad Bhagavatam 1.3.28. Todos los demás nombres de Dios son parte de Dios o porciones de partes. Las partes se denominan Amsha y las porciones de partes se denominan Kala. Como entidades vivientes somos Amsha, pero somos Amsha muy fragmentarios. Todos los demás son Amsha o Kala, pero Krishna es Bhagavan Swayam, la suprema personalidad de Dios. Nuestras oraciones deben dirigirse a la suprema personalidad de Dios y a nadie más, por eso oramos con Brahma, Chintamani Prakara Satmasu Kalpabriksha, Lakshabriteshu Surabir Avipalayam Tam, Lakshmi Sahasra Shata Sambrahma Sevayamanam, Govindam Adipurucham Tam Aham Vechami. Yo adoro Govinda, el Señor primordial, el primer progenitor, que cuida las vacas y satisface todos los deseos en moradas construidas con gemas espirituales rodeados de millones de árboles que conceden todos los deseos y siempre servidas con gran reverencia y afecto por cientos de miles de Lakshmis o Gopis. Brahma Samhita 5.29. Aquí se dice que Krishna es la persona original Adipurusham. Todos somos personas. Nuestro Padre es una persona y por lo tanto nosotros somos personas. Si rastreamos al padre de nuestro padre, veremos que él también era una persona y que su padre era una persona, y así sucesivamente hasta llegar al señor Brahma, que fue la primera persona creada en este universo. Luego también veremos que el padre del señor Brahma, Vishnu, también es una persona. Todos somos personas y Krishna es la persona suprema. La comprensión que los impersonalistas tienen que Dios se denomina Nirarcha. Nir significa negativo y Archa significa forma, por lo que Nirarcha significa forma negativa. Los impersonalistas se equivocan cuando piensan que Dios no tiene forma alguna. La palabra Nirarcha no indica que Él no tiene forma, sino que no tiene forma material como nosotros. La forma está ahí, pero no es material, es forma espiritual. ¿Cuál es el valor de nuestra forma? Esta forma cambiará después de unos años tan pronto como abandonemos el cuerpo. Nuestras formas cambian tal como cambiamos nuestros trajes y vestidos, pero Dios no tiene una forma como esta. Por eso a veces se le llama Nirarcha. La forma está ahí y eso también se ha explicado en el Brahma Samhita. El señor Brahma describe su forma de esta manera. Venum Kwanamtam Aravinda Talayaktaksham Parjavatam Sam Asitam Buddha Sundarangan Kandarpakoti Kamaniya Vishesha Shobham Govindam Adipurujam Tam Aham Vechami. Angani Yasha Sakalendriya Vrittimanti Pashanti Panti Kalayanti Chirang Chaganti Ananda Chimaya Sat Ushvala Vigrahasya Govindam Adipurujam Tam Aham Vechami. Yo adoro Govinda, el señor primordial, que es experto en tocar su flauta, con ojos florecientes como pétalos de loto, con la cabeza adornada con una pluma de pavo real, con la figura de belleza tenida, con el tono de las nubes azules y su singular hermosura que encantan a millones de cupidos. Yo adoro Govinda, el señor primordial, cuya forma trascendental está llena de bienaventuranza, verdad y sustancialidad, y por lo tanto está llena de la más deslumbrante esplendor. Cada uno de los miembros de esa figura trascendental posee en sí mismo las funciones completas de todos los órganos y eternamente ve, mantiene y manifiesta los universos infinitos, tanto espirituales como mundanos. Brahma Samhita 5.30-32. Esta forma no tiene nada que ver con las formas materiales. Los impersonalistas dicen, dices que Krishna tiene una forma. Si es así, ¿cómo puedes decir que Él es el Supremo? El Brahman impersonal es el Supremo y el Brahman impersonal no tiene forma. Pero tenemos información del Bhagavad Gita de que Krishna es la fuente del Brahman impersonal. Brahmanohi pratishtaham amritasya vyasya shashvatasya cha dharmasya sukha syakantikasya cha
y yo soy la base del Brahman impersonal, que es inmortal e imperecedero, eterno, la posición constitucional de la felicidad última. Bhagavad Gita 14:27. Krishna ciertamente tiene forma, pero su forma, como se dijo antes, es Sachitananda Vigraha, eterno, pleno de bienaventuranza y pleno de conocimiento. El señor Brahma resume los atributos de su cuerpo trascendental de esta manera: Ishvara Parama Krishna Sachitananda Vigraha Anadira Dir Govinda Sarva Karana Karanam. Krishna, quien se conoce como Govinda, él es el Dios supremo. Tiene un cuerpo espiritual eterno y bienaventurado, es el origen de todo, no tiene otro origen y es la causa principal de todas las causas. La palabra Govinda significa aquel que da placer a los sentidos. Percibimos el placer a través de nuestros sentidos y por eso a Krishna, que es la fuente de placer, se le llama Govinda. Si servimos a Krishna con los sentidos purificados, comenzaremos a saborear el placer de esa fuente suprema. ¿Cómo podemos describir a Dios o entender sus glorias? No es posible, Dios es ilimitado. Sin embargo, a pesar de nuestras limitaciones finitas, podemos expresar nuestros propios sentimientos y decir: mi Dios, mi Señor, esta será aceptado. El Señor Chaitanya Mahaprabhu nos enseña a orar de esta manera. Ainanda Tanusha Kinkaram Patita Mam Vishame Mavambutau Kripayatavada Pankachas Tita Duli Sadrisham Vichintaya. Oh hijo de Nanda Maharaj, soy tu servidor eterno y aunque lo soy de una forma u otra, he caído en el océano del nacimiento y la muerte. Por lo tanto, por favor, sácame de este océano de muerte y fíjame como uno de los átomos a tus pies de loto. Shishastaka 5. Este debe ser el modelo de la oración. Solo debemos desear ser colocado como uno de los átomos a los pies del loto de Krishna para prestarle servicio. Todo el mundo le ora a Dios con algún interés, pero incluso si lo oramos, dame algo de dinero, dame algo de alivio, una buena casa, una buena esposa o buena comida, eso también es bueno. Sin embargo, eso no se ajusta al modelo de la oración del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Nuestra única oración debe ser que el Señor nos permita servirle nacimiento tras nacimiento. Nuestra oración debe ser: querido Señor, tú eres tan grande que quiero ocuparme en tu servicio. He estado sirviendo a todos estos sinvergüenzas y no estoy satisfecho. Ahora he venido a ti, por favor ocúpame en tu servicio. Esta es la última palabra en la oración. Algunas personas se quejan de que cuando le oran a Dios no sienten su presencia. Debemos saber que eso se debe a nuestras incapacidades, no a la de Dios. Existen dos concepciones de la presencia, la concepción física y la concepción vibratoria. La concepción física es temporal, mientras que la concepción vibratoria es eterna. Cuando disfrutamos o saboreamos la vibración de las enseñanzas de Krishna en el Bhagavad Gita, o cuando cantamos Hare Krishna, debemos saber que por medio de esas vibraciones Él está presente de inmediato. Él es absoluto y debido a esto su vibración es tan importante como su presencia física. Cuando sentimos separación de Krishna o del Maestro Espiritual, debemos tratar de recordar sus palabras de instrucciones y ya no sentiremos esa separación. Esa asociación con Krishna y el Maestro Espiritual debe ser una asociación por vibración, no por presencia física. Esa es la verdadera asociación. Ponemos mucho énfasis en ver, pero cuando Krishna estaba presente en esta tierra, mucha gente lo vio y no se dio cuenta de que Él era Dios. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ver? Al ver a Krishna no lo entenderemos, pero al escuchar atentamente sus enseñanzas, podemos llegar al plano de la comprensión. Podemos tocar a Krishna inmediatamente mediante la vibración sonora. Por lo tanto, debemos dar más énfasis a la vibración sonora de Krishna y del Maestro Espiritual, entonces nos sentiremos felices y nos sentiremos separación. De Srimad Bhagavatam entendemos que cuando Krishna partió de este mundo, Arjuna se sintió abrumado por el pesar, pero cuando comenzó a recordar las instrucciones del Bhagavad Gita se tranquilizó. Arjuna era el amigo constante de Krishna, así que cuando Krishna fue a su morada, Arjuna se sintió abrumado, pero con solo recordar sus enseñanzas se alivió de los dolores de la separación. Así pues, siempre que sintamos separación, lo mejor es recordar las enseñanzas. Las enseñanzas del Bhagavad Gita le fueron impartidas a Arjuna para su felicidad y para la felicidad de todos los hombres. Esto lo indica Krishna al comienzo del 10º capítulo, cuando dice: Bhuya eva mahabaho shrinu me paramam vacha yateham priyamanaya vakshami hita kamyaya. Una vez más, oh Arjuna, el de los poderosos brazos, escucha mi palabra suprema, que te impartiré
para tu beneficio y que te dará gran alegría. Bhagavad Gita 10.1. Al escuchar las palabras del Señor Krishna y seguirlas cuidadosamente, no solo alcanzaremos la paz en el mundo, sino la paz suprema, Param Shantim. Todo lo que se requiere es que busquemos refugio en los pies del loto de Krishna y le prestemos servicio cantando sus glorias y promoviendo este movimiento de conciencia de Krishna en cada pueblo y aldea del mundo. Krishna promete que con esa entrega la paz y la vida eterna vendrán automáticamente. Tam eva sharanam gacha sarva bhavena bharata. Tat prasadat param shantim stanam prasiyasi shashvatam. Oh vástago de Bharata, entrégate a él en todos los aspectos, para que por su misericordia puedas tener paz trascendental y la morada eterna. Bhagavad Gita 18.62. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari